¿La NASA alteró silenciosamente los datos del 3I Atlas? Esta pregunta comenzó a circular con fuerza en redes sociales, cuando varios usuarios notaron que algunos valores publicados sobre este objeto interestelar habían sido corregidos sin mucho aviso. Para quienes no están familiarizados con la forma en que se trabaja en astronomía, esos cambios parecían sospechosos. Pero para quienes conocen los procesos de análisis y revisión, esos ajustes eran exactamente lo que se espera cuando un cuerpo tan inusual es observado por múltiples telescopios en momentos y condiciones diferentes. El 3I Atlas, desde su descubrimiento, ha sido un desafío técnico. Su velocidad, su trayectoria hiperbólica y su composición inicial fueron medidas en condiciones extremadamente rápidas y con datos aún muy crudos. Conforme más observatorios recopilaron información, los números se volvieron más precisos, como normalmente ocurre con cualquier objeto que llega de fuera del sistema solar. La confusión surgió porque mucha gente no sabe que las primeras mediciones nunca son definitivas. En astronomía, los datos iniciales son solo aproximaciones que se refinan constantemente. Instrumentos diferentes detectan variaciones mínimas, los modelos se recalibran y las bases de datos públicas se actualizan sin necesidad de comunicados extensos. Eso no significa falta de transparencia, sino un proceso científico en acción. Sin embargo, la frase alteración silenciosa se volvió viral porque suena fuerte, impactante y genera curiosidad, incluso cuando no describe lo que realmente pasó. Este video busca aclarar cada detalle. ¿Qué se corrigió? ¿Por qué se corrigió y cómo funciona? El proceso de revisión internacional que evita errores y garantiza que la información sea lo más precisa posible. Antes de seguir, te invito a dejar tu like y a decirme ¿desde qué parte de México o de otro país nos estás viendo? Tu participación ayuda un montón. Cuando se habla del 3I Atlas, mucha gente piensa en un objeto misterioso que llegó desde más allá del sistema solar sin previo aviso. Pero antes de analizar cualquier duda sobre cambios en sus datos, es importante entender el contexto científico real en el que esos números fueron obtenidos. El 3I Atlas es apenas el tercer objeto interestelar registrado por la humanidad, después de Oumuamua y Dori Borisov, y cada uno de ellos presentó retos enormes para los astrónomos. Estos cuerpos viajan a velocidades muy altas, atraviesan el cielo en cuestión de días y obligan a los observatorios a recolectar información de forma acelerada. Las primeras mediciones siempre llegan acompañadas de incertidumbres grandes, y conforme más observatorios participan, los valores se vuelven más precisos. Ese es el proceso natural en astronomía. La idea de que la NASA pudo haber cambiado datos sin avisar surgió más por la falta de comprensión sobre cómo se revisan los registros que por evidencia real. Las actualizaciones suceden porque nuevos instrumentos ofrecen mediciones más finas, porque las técnicas de análisis se ajustan y porque los modelos matemáticos se recalculan conforme el objeto se acerca o se aleja del Sol. Nada de esto es secreto ni extraordinario. Es la base del método científico que se aplica todos los días. Sin embargo, cuando alguien ve un número diferente en una tabla sin explicación detallada, puede parecer que se alteró algo importante. En realidad se trata de la corrección natural de datos tempranos. En este video vamos a revisar paso a paso qué pasó con el 3I Atlas, por qué sus datos fueron ajustados y cómo estos procesos reflejan transparencia, no ocultamiento. Antes de comenzar con el contenido principal, te invito a dejar tu like y a escribirme desde qué ciudad nos estás acompañando. Me encanta saber quién está del otro lado de la pantalla. La pregunta sobre si la NASA pudo haber alterado silenciosamente los datos del 3I Atlas comenzó a tomar fuerza en un ambiente donde la información circula más rápido que la verificación. Todo inició con la simple observación de que ciertos valores técnicos en los catálogos públicos habían cambiado. Para un especialista, esos ajustes son parte del proceso normal de trabajo, pero para miles de personas que siguen temas espaciales, sin conocer la dinámica interna de la astronomía profesional, las modificaciones parecían inesperadas. La duda empezó a crecer poco a poco, alimentada por capturas de pantalla, comparando versiones antiguas y nuevas de parámetros como la excentricidad,
la velocidad relativa y detalles sobre la coma del objeto. En las redes, esos pequeños ajustes parecían significativos, y pronto algunos empezaron a especular que había algo extraño detrás de ellos. Sin embargo, la realidad es mucho más técnica y mucho menos dramática. Para entender por qué esta duda surgió, es necesario comprender cómo se construyen los primeros datos de un objeto interestelar. A diferencia de los cometas comunes del sistema solar, que pueden ser observados durante años o décadas, un visitante interestelar pasa extremadamente rápido por nuestro campo de visión. Con Oumuamua ocurrió exactamente lo mismo. Las primeras mediciones estaban llenas de incertidumbre y los valores se refinaron en cuestión de días. Con 2I Borisov pasó algo parecido, aunque un poco más lento porque su coma visible permitió una mejor detección. Con el 3I Atlas, los astrónomos sabían desde el principio que cada día traería información más precisa y que nada de lo publicado durante las primeras semanas sería definitivo. La gente que no está familiarizada con esto interpretó ese proceso natural como una serie de alteraciones súbitas y extrañas. Cuando un objeto como el 3I Atlas es detectado, los primeros datos provienen de capturas rápidas, realizadas en condiciones que casi siempre están lejos de ser ideales. Los astrónomos tienen que lidiar con ruido de fondo, limitaciones de instrumentación, efectos atmosféricos en telescopios terrestres y la necesidad urgente de determinar la trayectoria inicial. En este contexto, los catálogos oficiales como el JPL Small Body Database o el Minor Planet Center publican valores preliminares que no son más que estimaciones iniciales sujetas a corrección. Esto ha sido explicado durante años por los especialistas, pero como el público en general no revisa los avisos técnicos que acompañan estos valores, muchos imaginan que los datos iniciales son absolutos. Cuando esas cifras cambian, algunos lo ven como un misterio, cuando en realidad es parte del trabajo cotidiano. La duda se hizo mayor porque las actualizaciones sucedieron en momentos en que la conversación en redes sociales estaba muy activa. La gente buscaba cualquier indicio que pudiera interpretarse como falta de claridad. En varios foros, los usuarios compararon tablas antiguas y nuevas, destacando diferencias que, desde el punto de vista científico, eran completamente normales. La magnitud absoluta del objeto fue ajustada ligeramente después de que más observatorios reportaron fotometría más precisa. La velocidad de escape hiperbólica fue recalculada cuando instrumentos de mayor resolución confirmaron la trayectoria con menos ruido. Incluso la relación entre gases detectados en la coma cambió cuando se añadieron observaciones del infrarrojo, lo cual es habitual cuando se combina información procedente de espectroscopía de diferentes telescopios. Otro factor que fomentó la duda fue la falta de familiaridad con los protocolos de actualización de la NASA y otras instituciones internacionales. Las enmiendas no suelen venir acompañadas de notas largas para el público general porque estas actualizaciones se comunican principalmente a investigadores, que ya entienden que los datos son dinámicos. Esto generó la impresión de que los cambios ocurrían sin explicaciones. En realidad los avisos existían, pero estaban escritos en lenguaje técnico, dirigido a astrónomos, cuando alguien sin contexto encontró diferencias en los números y no halló un comunicado divulgativo. Asumió que algo estaba siendo modificado sin avisar. El problema no era la falta de transparencia, sino la brecha entre el lenguaje técnico y la interpretación pública. La situación también se volvió más intensa porque el 3I Atlas llegó en un momento de gran interés global por objetos interestelares. Después de la controversia con Oumuamua, cualquier variación en los datos parecía cargar un significado mayor. Algunos creían que ajustes en las cifras de 3I Atlas podían implicar algún tipo de anomalía extraordinaria, pero la ciencia requiere cautela. Los astrónomos repiten constantemente que los objetos interestelares son difíciles de medir con precisión y que las revisiones son inevitables. La comunidad científica entendió desde el principio que nada era seguro hasta que se acumulase suficiente información, pero el público general no tuvo esa paciencia. Así fue como la duda ganó fuerza, no porque hubiera pruebas de alteración, sino porque el ritmo natural de corrección
científica chocó con las expectativas de inmediatez de las redes sociales. Conforme la conversación creció, algunos comenzaron a sugerir que los cambios eran demasiado frecuentes o demasiado precisos para hacer simples correcciones, pero esa percepción surgía del desconocimiento de la escala en que trabaja la astronomía. En mediciones de trayectorias, una corrección minúscula puede representar una enorme mejora en el modelo matemático. Además, la participación de múltiples observatorios internacionales no solo es normal, sino crucial. Cada nuevo conjunto de datos obliga a recalcular todo el conjunto, lo que genera movimientos pequeños pero visibles en las cifras públicas. En lugar de ser señales de alteración, esos movimientos son evidencia del método científico funcionando correctamente. En esta primera parte, lo que se observa es un fenómeno social más que un fenómeno astronómico. La duda surgió porque la gente no está familiarizada con el proceso de refinamiento de datos. La astronomía avanza corrigiéndose a sí misma, mejorando la precisión día tras día. Lo que para un especialista es rutina, para el público puede parecer misterio. Y ese choque de percepciones fue lo que llevó a muchas personas a plantear la pregunta inicial. En realidad, nada de lo ocurrido en la fase temprana del estudio del 3i Atlas fue extraordinario. Todo siguió el patrón típico que cualquier científico esperaría ante un objeto tan rápido, lejano y difícil de medir. La historia del 3i Atlas empieza antes de que su nombre apareciera en los reportes oficiales, cuando los sistemas automáticos de búsqueda detectaron un punto de luz que no coincidía con los patrones habituales de los cometas conocidos. Fue el proyecto Atlas, un sistema de telescopios diseñados para detectar objetos potencialmente peligrosos, el que registró primero esa señal anómala. Desde el inicio, la velocidad y la trayectoria del objeto destacaban claramente entre el resto. Los astrónomos entendieron que no estaban frente a un cometa común dentro del sistema solar, sino ante algo que venía desde el espacio interestelar. Esto lo convertía en uno de los objetos más valiosos de la década, pues cada visitante interestelar ofrece pistas sobre regiones distantes y condiciones que no podemos estudiar de forma directa. Después de la detección inicial, los observatorios de todo el mundo comenzaron a apuntar sus instrumentos hacia el objeto. A diferencia de un cometa típico, que puede estudiarse durante meses o incluso años, el 3i Atlas atravesaba el cielo con rapidez. Los primeros cálculos mostraban que había entrado al sistema solar a una velocidad que superaba la necesaria para estar ligado gravitacionalmente al Sol. Eso confirmaba que no era un objeto local, sino un viajero que había pasado millones de años, desplazándose por el vacío entre estrellas. La trayectoria hiperbólica era la primera gran señal de que algo interesante estaba entrando en escena, y a partir de ahí comenzó una carrera científica para obtener la mayor cantidad de datos posible, antes de que siguiera su camino hacia la inmensidad. La velocidad no era el único rasgo notable. Conforme los telescopios obtenían espectros, se revelaban características químicas particulares. La coma del 3i Atlas mostraba una composición dominada por dióxido de carbono, un detalle que llamó la atención de los especialistas, porque no todos los cometas presentan una relación tan marcada entre CO2 y otros compuestos como el vapor de agua. Esa diferencia química permitió compararlo con los dos visitantes anteriores, Oumuamua y Borisov, y aunque compartía ciertas similitudes, también poseía rasgos propios que lo hacían único. Cada objeto interestelar parece traer una firma química particular, probablemente producto del ambiente en que se formó y de los procesos que experimentó durante millones de años. La fotometría inicial también presentó desafíos, como el objeto se desplazaba con rapidez y pasaba por regiones del cielo con ruido considerable. Las primeras estimaciones de su brillo absoluto eran preliminares. Para un científico, esto es perfectamente normal, pero para el público que seguía cada actualización en tiempo real, cualquier variación en la cifra se veía como algo relevante. El brillo inherente de un cometa está ligado al tamaño y a la cantidad de material que emite, por lo que una corrección en estos valores puede parecer significativa, aunque sea derivada simplemente de observaciones mejor calibradas. Los observatorios terrestres y espaciales
contribuyeron con datos que obligaron a revisar la magnitud absoluta, lo que terminó alimentando comentarios en redes sobre cambios, aparentemente inexplicables. Otra parte esencial de la historia del 3I Atlas fue la colaboración internacional. Desde los primeros días, telescopios en América, Europa y Asia se sumaron al estudio. Modelos orbitales construidos por centros independientes coincidían en la naturaleza interestelar del objeto. Cada nuevo conjunto de observaciones refinaba la trayectoria, reduciendo el margen de error y mejorando los cálculos sobre su paso por el perihelio y su futura salida. Este proceso de actualización constante puede parecer caótico desde fuera, pero en realidad es una sinfonía de cooperación científica. Las simulaciones computacionales incorporan datos nuevos casi cada día, lo que hace que los parámetros cambien ligeramente conforme la imagen final se vuelve más clara. En medio de todo ese trabajo técnico, la atención pública creció rápidamente. Los medios comenzaron a cubrir la llegada del 3I Atlas, mencionando sus posibles implicaciones científicas. Mucha gente había seguido la historia de Oumuamua y de las interpretaciones controversiales que surgieron con él, y ahora querían entender si este nuevo objeto también traería sorpresas. Sin embargo, el equipo científico fue claro desde el principio al describir al 3I Atlas como un cometa con características inusuales, pero completamente explicables dentro de la física conocida. Lo que lo hacía especial no era un comportamiento extraordinario, sino el hecho de que provenía de otro sistema estelar. Ese solo factor ya convierte cualquier dato en una oportunidad de oro para aprender sobre la formación y evolución de cometas en otros lugares de la galaxia. La historia del 3I Atlas es también la historia de cómo la astronomía moderna enfrenta los retos de la inmediatez digital. En décadas pasadas, las revisiones de datos no generaban polémica porque eran registradas en informes técnicos que solo investigadores especializados consultaban. Hoy en día, el público común tiene acceso directo a bases de datos que se actualizan en tiempo real. Eso significa que cualquiera puede comparar valores antes y después de un ajuste, incluso cuando esos ajustes son simplemente pasos naturales del proceso. El acceso abierto es una herramienta poderosa, pero también puede generar interpretaciones equivocadas si no se entiende la lógica detrás de los cambios. A medida que se recopilaba más información, los investigadores comenzaron a construir un perfil más sólido del objeto. Su estructura, su actividad y su composición indicaban que era un cometa formado en una región fría y rica en volátiles, probablemente en la zona externa de un sistema estelar distante. Los modelos sugieren que estos objetos son expulsados durante la evolución temprana de sistemas planetarios, cuando las interacciones gravitacionales arrojaban material al espacio interestelar. El 3I Atlas podría haber viajado durante miles de millones de años antes de cruzarse con nuestro sistema solar. Esa historia profunda, invisible al ojo humano, estaba codificada en los gases que liberaba y en la forma en que reaccionaba a la radiación solar. A pesar de toda esta claridad científica, algunas personas seguían preguntando por qué los datos cambiaban. Las modificaciones en cifras técnicas parecían, a ojos del público, parte de un patrón extraño. Pero la verdad es que cada número reflejaba una historia específica, una medición más precisa, una corrección por ruido instrumental, un ajuste en el modelo orbital o una actualización proveniente de observaciones nuevas. La historia completa del 3I Atlas muestra que no había nada oculto, sino un proceso transparente en el que cada pieza de información es revisada constantemente para alcanzar la mayor exactitud posible. Al entender la trayectoria, la velocidad, la composición y la evolución de sus mediciones, queda claro que el 3I Atlas no solo es un visitante fugaz, sino una ventana científica extraordinaria. Su historia es el reflejo del esfuerzo global por comprender lo que viene de más, allá de nuestro vecindario cósmico. Y en esa búsqueda, las revisiones de datos son un elemento esencial, no un motivo de sospecha. Cada ajuste nos acerca más a la verdad física del objeto y nos permite construir un retrato más fiel de un viajero que probablemente nunca volverá a pasar cerca de nuestra estrella.
Cuando la comunidad comenzó a revisar los datos públicos del 3i Atlas, lo primero que llamó la atención fueron las pequeñas modificaciones en parámetros técnicos que aparecieron en diferentes bases de datos astronómicas. Estos cambios no eran alteraciones abruptas ni contradicciones evidentes, sino ajustes numéricos que forman parte del proceso natural de refinamiento. Sin embargo, para muchas personas que no están familiarizadas con la precisión extrema que requieren los cálculos orbitales, esas correcciones parecían indicar algo más profundo. La velocidad hiperbólica tuvo ligeras variaciones, conforme los telescopios recopilaron información con mejor resolución. La excentricidad de la órbita, que ya se sabía que era mayor que 1, cambió con cifras decimales que, aunque pequeñas, fueron interpretadas por algunos como señales de manipulación. La magnitud absoluta también pasó por ajustes producto de nuevas campañas fotométricas, lo que generó más comparaciones entre versiones antiguas y recientes de los datos. Uno de los cambios que más captó la atención fue el ajuste en los valores relacionados con la composición química del objeto. Inicialmente, las estimaciones sobre la presencia de dióxido de carbono y vapor de agua provenían de observaciones rápidas, hechas en condiciones limitadas. Conforme llegaron los espectros del infrarrojo y del ultravioleta desde instrumentos más sensibles, las proporciones entre compuestos se recalibraron. Esto produjo variaciones que, en el ámbito científico, son completamente esperadas. El análisis espectroscópico es especialmente susceptible a diferencias instrumentales, ángulos de observación y niveles de brillo. Los datos iniciales funcionan como una primera aproximación, pero cuando llegan mediciones adicionales, se establecen nuevas relaciones químicas más confiables. Para astrónomos profesionales, este proceso es rutinario, pero para el público general, que veía cómo los números se movían de un día a otro, el cambio parecía abrupto. Otro tipo de modificación que surgió en los catálogos públicos fueron los ajustes en los parámetros orbitales. El 3i Atlas tenía una trayectoria altamente hiperbólica desde el principio, pero esa hipérbola no era exactamente la misma en todas las simulaciones. Los modelos computacionales incorporan datos de diversos observatorios y cada actualización genera una versión más precisa. Esto produce alteraciones milimétricas, que en términos matemáticos cambian varias cifras decimales y que pueden parecer importantes a simple vista. Las personas comenzaron a comparar tablas capturadas en días diferentes, sin entender que la recomputación de una órbita es un proceso continuo. Lo que para un astrónomo es una señal de que los modelos están convergiendo, para otros puede parecer una contradicción. En realidad, cada ajuste representa una mejora significativa en la descripción real del movimiento del objeto. También hubo cambios relacionados con la estimación del tamaño y la actividad del 3i Atlas. Este tipo de mediciones dependen de factores como el brillo reflejado, la densidad de la coma y la distancia al Sol. Cuando el objeto se acercó más a la estrella, la luminosidad aparente cambió y los modelos tuvieron que ser recalibrados. En algunos momentos, la coma parecía más intensa, lo que llevó a suponer una emisión mayor de material. Estos datos también generaron modificaciones en los catálogos que algunos usuarios interpretaron como inconsistentes. Sin embargo, la física detrás de un cometa es dinámica. La actividad no es constante y depende de la temperatura, de la cantidad de volátiles y del ángulo de iluminación. A medida que el objeto se calienta o se enfría, la cantidad de gas emitido cambia. Por eso es normal que la fotometría mostrara variaciones que después se incorporaron a los registros oficiales. Las comparaciones públicas se hicieron particularmente intensas porque Internet facilita que cualquiera tome capturas de pantalla y ponga versiones anteriores y nuevas lado a lado. Esto puede ser valioso para la divulgación científica, pero también puede generar malentendidos. El fenómeno ocurrió de manera muy similar con los datos de Oumuamua, cuando pequeños ajustes fueron interpretados como señales de propulsión no gravitacional, incluso antes de que esos cambios se comprendieran correctamente. Con el 3i Atlas, la reacción fue parecida. Algunas personas no entendieron que los valores preliminares son simplemente eso, preliminares.
Cuando los científicos publican números tempranos, lo hacen para permitir que otros investigadores comiencen a trabajar cuanto antes, aun sabiendo que esos datos deben ser corregidos después. El público no siempre distingue entre precisión inicial y precisión final, lo que abrió espacio para interpretaciones equivocadas. Los cambios más comentados también estuvieron relacionados con las fechas proyectadas del perihelio y del punto de mayor acercamiento a la Tierra. Cada vez que llegaban nuevos datos, las simulaciones ajustaban ligeramente la trayectoria. Esto no significa que la NASA haya modificado intencionalmente información, sino que el modelo orbital se vuelve más estrecho y exacto. La mecánica celeste requiere un volumen enorme de datos para producir predicciones fiables, y cuando se trata de objetos interestelares, las incertidumbres iniciales suelen ser mucho mayores. Por eso, la fecha exacta del perihelio, la distancia mínima al Sol y la posición relativa respecto a la Tierra se recalcularon varias veces. Las diferencias eran pequeñas, pero visibles para quienes seguían cada actualización al pie de la letra. También hubo alteraciones en las barras de error asociadas a las mediciones. Estos valores, que representan el grado de incertidumbre, son fundamentales en cualquier análisis científico. Cuando los modelos comienzan a converger, las barras de error disminuyen. Cuando nuevos datos muestran comportamientos inesperados, pueden aumentar ligeramente. Mucha gente ve esos cambios como si fueran alteraciones del valor principal, pero en realidad representan el refinamiento de la confiabilidad de la medición. Ajustar la incertidumbre es tan importante como ajustar la cifra principal misma, y forma parte del rigor científico. No se trata de corregir algo porque estaba mal, sino de expresar mejor el nivel de precisión alcanzado. Al observar todos estos cambios de manera conjunta, se puede entender por qué surgieron dudas entre personas no familiarizadas con el proceso. Desde fuera, parece extraño que los números cambien varias veces durante un periodo corto. Pero desde dentro del ámbito científico, esas variaciones muestran exactamente lo contrario, que los datos están siendo mejorados con rapidez, gracias a la colaboración entre múltiples observatorios y centros de análisis. Es un indicador de transparencia, no de ocultamiento. Si los datos no cambiaran, significaría que no se está incorporando información nueva, y eso sí sería preocupante para los investigadores. Lo más importante es entender que los cambios detectados en los datos públicos no indican que hubiera un intento de alterar información, sino que forman parte del proceso natural que cualquier objeto recién descubierto debe atravesar. La ciencia se mueve mediante correcciones, ajustes y refinamientos constantes. El 3I Atlas no fue la excepción, y su velocidad, su origen interestelar y la rapidez con la que atravesó el cielo hicieron necesarias actualizaciones, frecuentes para obtener una imagen precisa. Lo que algunos interpretaron como señales misteriosas eran, en realidad, ejemplos perfectos del método científico, trabajando en tiempo real, frente a millones de ojos que nunca antes habían podido seguir un proceso así tan de cerca. Cuando surgieron los primeros comentarios, diciendo que los datos del 3I Atlas habían cambiado sin aviso público, muchos especialistas comprendieron que la raíz del problema no era la astronomía, sino la diferencia entre cómo funciona realmente la ciencia y cómo el público interpreta esos procesos. El 3I Atlas apareció en los catálogos internacionales, justo como cualquier objeto nuevo, con números iniciales que sirven como punto de partida, no como conclusiones finales. En astronomía, los valores publicados durante los primeros días siempre están sujetos a corrección porque las observaciones llegan desde diferentes instrumentos, en distintas condiciones y con márgenes de error variables. Por eso una parte esencial para entender qué pasó con los datos del 3I Atlas es explicar por qué los ajustes no solo son normales, sino necesarios. La primera explicación científica tiene que ver con la naturaleza preliminar de las mediciones. Cuando un objeto recién descubierto aparece en el cielo, especialmente uno interestelar que viaja a una velocidad enorme, los astrónomos tienen muy poco tiempo para obtener datos. El brillo puede variar por ruido, la posición puede estar afectada por condiciones atmosféricas, y la cola o coma puede dificultar la detección precisa del núcleo. La órbita inicial se calcula con lo que está disponible, pero siempre se sabe que esos valores
cambiarán en cuanto lleguen observaciones más precisas. Esta revisión inicial es tan común que ningún astrónomo la cuestiona. Sin embargo, para el público que no conoce estos procesos, cualquier modificación puede parecer sospechosa, cuando en realidad es la señal de que el modelo está mejorando. Otra explicación científica está relacionada con la combinación de datos provenientes de distintos telescopios. Cada observatorio tiene sensores diferentes, algoritmos distintos y niveles de sensibilidad propios. Un telescopio puede detectar más ruido en el espectro, otro puede corregir mejor la luz dispersa. Un instrumento infrarrojo puede ver la composición química con mayor claridad que uno óptico. Cuando estos datos se integran en un solo modelo, los valores iniciales necesitan ser ajustados. Esto produce cambios que pueden ser visibles incluso en los catálogos públicos. La ciencia trabaja así desde siempre, pero nunca antes tantas personas revisaban bases de datos técnicas en tiempo real. Ese acceso crea la impresión de que los valores están cambiando demasiado, cuando simplemente están siendo refinados conforme más información llega. Un tercer punto importante tiene que ver con la actividad natural del cometa. El 3I Atlas, igual que otros cometas interestelares, no es un objeto estático. Su coma cambia conforme la radiación solar calienta su superficie. Esto modifica la cantidad de gases que libera y afecta su brillo aparente. Cuando un cometa incrementa su actividad, los astrónomos deben actualizar los cálculos sobre su tamaño, su magnitud absoluta y hasta su trayectoria, si la emisión de gases genera pequeñas fuerzas sobre su movimiento. Estos ajustes no se deben a errores ni a alteraciones externas, sino a procesos naturales que ocurren frente a nuestros ojos. Un objeto activo nunca se comporta igual 2 días seguidos, y sus datos tampoco pueden permanecer fijos. Las correcciones también pueden surgir del proceso de eliminar ruido matemático. En astronomía, muchos datos llegan con interferencias generadas por la atmósfera, por el detector o incluso por otros objetos brillantes cerca del campo de visión. Para obtener información más limpia, los astrónomos aplican algoritmos de reducción de ruido. Cuando una versión mejorada de ese algoritmo se aplica a un conjunto de observaciones previamente procesadas, la señal cambia y los valores relacionados con brillo, tamaño o composición deben actualizarse. Esto no significa que los datos anteriores eran falsos, significa que ahora son más precisos. La ciencia avanza perfeccionando sus métodos, no congelando sus primeras estimaciones. Otra explicación clave es la mejora natural de los modelos gravitacionales. Los objetos interestelares siguen trayectorias hiperbólicas, influenciadas por el Sol y, en menor medida, por los planetas. Cada vez que se agregó una nueva posición medida del 3I Atlas, la órbita tuvo que ser recalculada. Este proceso se repite hasta que la incertidumbre se reduce lo más posible. Por eso se observaron ajustes en la distancia al perihelio, en la inclinación orbital y en la velocidad de entrada y salida. Ninguno de estos cambios indica alteración secreta. Son el resultado directo de mejorar la calidad del modelo conforme llegan más datos. También es necesario mencionar el papel de las barras de error. Muchas personas están acostumbradas a ver un número como si fuera absoluto, pero en ciencia ese número siempre viene acompañado de un margen de incertidumbre. Cuando la precisión mejora, ese margen disminuye. Eso significa que los valores cambian no porque se ocultó algo, sino porque ahora se tiene una medición más confiable. Ajustar la incertidumbre es tan importante como ajustar el valor principal, porque permite a otros investigadores saber qué tan sólida es la evidencia que están utilizando. Una explicación adicional es el reprocesamiento de datos tempranos. Los primeros análisis del 3I Atlas se hicieron rápidamente para que otros telescopios pudieran confirmar la detección. Esos procesamientos preliminares son, por definición, provisionales. Días después, cuando los equipos tienen tiempo de aplicar técnicas más rigurosas, esas cifras se revisan. Este proceso ocurre con absolutamente todos los cometas recién descubiertos, no solo con este objeto interestelar. Finalmente, un punto fundamental es que los datos no son propiedad de una sola agencia. La NASA no controla los valores de forma unilateral. Observatorios de todo el mundo, ESO, JAXA, ALMA, PAN, STARRS, universidades europeas y asiáticas,
contribuyen con mediciones independientes. Si un valor cambia en un catálogo, es porque múltiples equipos de análisis coincidieron. La ciencia funciona gracias a esta verificación colectiva, no por decisiones de una sola entidad. Cuando se consideran todas estas explicaciones juntas, queda claro que los cambios observados en los datos del TRES-I Atlas no son señales de alteración silenciosa, sino ejemplos del método científico funcionando en tiempo real. Cada ajuste tiene una razón técnica, perfectamente documentada, y es el resultado de mejorar la precisión, no de ocultar información. Cuando surgieron dudas sobre los cambios en los datos del TRES-I Atlas, una de las piezas clave que muchas personas no conocían era la participación de los observatorios internacionales. Mucha gente piensa que la información que aparece en los catálogos depende únicamente de la NASA, pero la realidad es que la astronomía moderna funciona como una red global, donde cada institución, cada telescopio y cada equipo científico tiene la responsabilidad de aportar datos independientes. En el caso del TRES-I Atlas, esta colaboración internacional fue especialmente importante porque se trataba de un objeto interestelar, un visitante extremadamente raro que cruzaría el sistema solar solo una vez. La urgencia para recopilar datos obligó a docenas de observatorios en diferentes continentes a trabajar juntos, comparando mediciones, corrigiendo errores y verificando cada número antes de integrarlo en los modelos finales. El primero en reaccionar fue el propio sistema Atlas, responsable de la detección inicial. Sus telescopios en Hawái registraron la señal, pero inmediatamente enviaron una alerta a otros observatorios para confirmar que no se trataba de un error instrumental ni de un objeto conocido. El Minor Planet Center, ubicado en Cambridge, recibió la alerta y la distribuyó a la comunidad internacional. Esto provocó que telescopios en Europa, Japón, Canadá, Chile y Australia comenzaran a seguir el objeto durante la misma noche. Este patrón de colaboración inmediata es una de las razones por las que la astronomía moderna puede detectar visitantes interestelares con tanta rapidez. La verificación no depende de una sola institución, sino de la coincidencia entre múltiples reportes independientes. En Chile, los telescopios del Observatorio Europeo Austral tuvieron un papel esencial. Sus instrumentos son capaces de registrar datos con una precisión muy alta, lo que permitió obtener posiciones más exactas del TRES-I Atlas. Estas posiciones son cruciales porque cualquier pequeña diferencia afecta dramáticamente la reconstrucción de su trayectoria. Cuando estos datos se añadieron a los modelos iniciales, los parámetros orbitales tuvieron que ser ajustados. Esto causó que algunas personas, al comparar versiones anteriores y nuevas, pensaran que algo había sido cambiado sin explicación. En realidad, los números simplemente estaban reflejando la integración de datos más precisos provenientes de un observatorio completamente independiente de la NASA. Mientras tanto, observatorios asiáticos, como los de China, Japón y Corea del Sur, aportaron observaciones fotométricas que permitieron refinar la magnitud absoluta del objeto. Estos telescopios operan en horarios diferentes y bajo condiciones atmosféricas distintas, lo que permite cubrir momentos del cielo que otros observatorios no pueden ver. Al combinar sus datos con los de América y Europa, los científicos lograron identificar variaciones en el brillo que no eran visibles desde un solo punto del planeta. Estas mediciones también llevaron a cambios en los catálogos, cambios que algunos usuarios interpretaron como signos de alteración, aunque todos eran el resultado de observaciones independientes y verificables. Además de los telescopios terrestres, varios instrumentos espaciales también participaron. El Hubble, con su capacidad para observar sin interferencias atmosféricas, ofreció datos valiosos sobre la coma del TRES-I Atlas. Sus imágenes revelaron detalles que no podían ser captados desde la superficie. Por otro lado, el telescopio James Webb aportó espectros infrarrojos extremadamente detallados que ayudaron a identificar la proporción de dióxido de carbono en el objeto. Estos datos espectroscópicos fueron esenciales para corregir valores iniciales que habían sido inferidos con menos precisión desde telescopios terrestres. Cada vez que estas observaciones se incorporaban al modelo global,
se necesitaban reajustes en los valores ya publicados. Esto alimentó aún más la percepción equivocada de que los datos eran modificados de manera silenciosa, cuando en realidad eran el resultado de mediciones completamente nuevas y externas a cualquier institución específica. Una parte fundamental del papel de los observatorios internacionales es la verificación cruzada. Cuando un observatorio detecta cierta magnitud o una posición particular, otro debe confirmar o corregir esa observación. Esta doble verificación evita errores y garantiza que los datos publicados sean confiables. En el caso del TRES y Atlas, se registraron decenas de reportes diarios provenientes de lugares tan distantes como Sudáfrica, Hawái, Italia y Australia. Cada reporte contenía ligeras diferencias que, al integrarse, producían una imagen más clara y completa del objeto. Este proceso puede parecer caótico para quien no lo conoce, pero es precisamente lo que garantiza que ninguna institución pueda alterar los datos sin que cientos de científicos lo noten. La colaboración internacional también incluye el uso de redes de aficionados altamente capacitados. Muchos astrónomos amateurs cuentan con equipos que, aunque no son tan potentes como los profesionales, sí ofrecen datos suficientes para confirmar posiciones y detectar variaciones en brillo. Sus observaciones son enviadas a bases de datos globales y comparadas con las de los telescopios profesionales. En el caso del TRES y Atlas, la comunidad amateur ayudó a cubrir huecos temporales en los que los observatorios más grandes estaban ocupados o nublados. Esta colaboración amplia asegura que los datos no dependan solo de instituciones grandes, sino de una red que abarca todo el planeta. Lo más importante del papel de los observatorios internacionales es que su existencia demuestra que los cambios en los datos del TRES y Atlas no podían ser alteraciones silenciosas. Para que eso ocurriera, sería necesario que todos los observatorios del mundo coincidieran en cambiar sus valores al mismo tiempo, algo completamente imposible. Cada institución publica sus datos de manera independiente y transparente. Las diferencias entre observatorios se resuelven mediante comparación técnica, no mediante instrucciones externas. La naturaleza descentralizada de la astronomía global garantiza que cualquier ajuste sea producto de nuevas observaciones y no de alteraciones secretas. Los cambios documentados en los catálogos oficiales reflejan la integración de resultados provenientes de esta red global. Los telescopios no actúan bajo una sola autoridad. Cada uno tiene su propio equipo científico, su propio método de análisis y su propio ritmo de publicación. La coincidencia entre ellos es la prueba más sólida de que los ajustes son legítimos. El trabajo internacional no solo refina los datos, sino que protege la integridad del proceso científico. Cuando se comprende el funcionamiento de esta red global, se vuelve evidente que los cambios en los datos del TRES-I Atlas fueron simplemente el reflejo de nuevas mediciones más precisas, provenientes de observatorios que operan de manera independiente alrededor del mundo. La astronomía moderna se basa en esta colaboración abierta y descentralizada, lo que hace que las sospechas de alteración silenciosa no tengan fundamento. Cuando empezaron a difundirse comentarios sobre supuestos cambios silenciosos en los datos del TRES y Atlas, uno de los aspectos que más necesitaba explicarse era el funcionamiento real de la transparencia científica. Mucha gente imagina que las agencias espaciales trabajan en secreto o guardan información, pero la verdad es que la astronomía moderna es uno de los campos más abiertos que existen. Cada medición, cada modelo y cada observación pasan por procesos de revisión que involucran a investigadores de diferentes países, instituciones independientes y sistemas públicos de registro. Para entender por qué los cambios en los datos del TRES y Atlas no tienen nada que ver con ocultamiento, es necesario comprender cómo funciona esta estructura de transparencia que sustenta toda la ciencia contemporánea. La transparencia en astronomía empieza desde el momento en que un objeto es descubierto. El protocolo internacional obliga a que la primera detección sea reportada públicamente al Minor Planet Center. Esto significa que ninguna agencia, incluida la NASA, puede ocultar o modificar de manera privada la existencia de un objeto cercano o distante. En el caso del TRES y Atlas, su detección fue publicada en cuestión de horas,
junto con las primeras estimaciones de su posición y su brillo. Esta información quedó disponible no solo para científicos, sino para cualquier persona con acceso a Internet. Desde ese punto, el objeto dejó de ser propiedad del grupo que lo descubrió. Pasó a formar parte del registro global donde miles de astrónomos, aficionados y observatorios pueden seguirlo. Una de las razones por las que la transparencia juega un papel central es la manera en que los datos se verifican entre sí. Ningún valor se mantiene solo. Cada medición necesita ser confirmada por otra independiente antes de que se considere sólida. Cuando un telescopio registra la posición de un objeto, ese valor pierde validez si otros observatorios no pueden confirmarlo. Esta interdependencia genera un sistema autorregulado, donde la manipulación sería prácticamente imposible, ya que cualquier discrepancia levantaría sospechas al momento. En el caso del TRES Atlas, sus parámetros orbitales fueron verificados por docenas de observatorios. Para que existiera un cambio oculto, todas esas instituciones tendrían que coordinarse secretamente para publicar los mismos valores modificados, algo que va en contra del funcionamiento esencial de la ciencia abierta. Además, la transparencia está presente en la forma en que se publican los métodos utilizados para analizar los datos, las herramientas matemáticas, los algoritmos de reducción de ruido, los modelos gravitacionales y las técnicas espectroscópicas están disponibles en artículos científicos revisados por pares. Cualquier investigador puede replicar los cálculos, comparar resultados y señalar errores si los encuentra. Este sistema permite corregir fallas sin que eso signifique ocultamiento. De hecho, corregir datos es una de las bases de la transparencia. Cuando aparece nueva información o un instrumento detecta algo con mejor precisión, los científicos actualizan los valores publicados. Esto no es una alteración silenciosa, sino la manera correcta de comunicar el progreso. La ciencia no pretende fijar la primera cifra como definitiva. Pretende acercarse cada día más a la medición real. La transparencia también se observa en la existencia de archivos públicos donde se guardan las observaciones originales. Cuando un telescopio registra una imagen o un espectro, esos datos se suben a bases de datos abiertas, como los repositorios del Space Telescope Science Institute, el ESO Archive o el Pan-STARRS Data Release. Esto permite que cualquier persona, incluso sin ser parte de una institución científica, descargue las imágenes originales y realice su propio análisis. En el caso del TRES Atlas, cientos de personas descargaron las observaciones para estudiar su brillo, su longitud aparente y su posición relativa a estrellas de referencia. Este nivel de apertura vuelve prácticamente imposible que alguien altere datos, sin que la comunidad lo note. La evidencia está distribuida en miles de computadoras alrededor del mundo. La transparencia implica también que las actualizaciones deben ser comunicadas, aunque no siempre de forma divulgativa. Los científicos publican notas técnicas explicando por qué un valor cambió y cómo se obtuvo la nueva estimación. Estas notas no son ocultas, pero están escritas en un lenguaje complejo que muchas veces el público general no lee o no entiende. Eso crea la percepción errónea de que los cambios se hicieron sin explicación. En realidad, la explicación existe, pero está dirigida a quienes trabajan directamente en el análisis. El intercambio de información ocurre entre profesionales, no en redes sociales. Por eso, a veces los comentarios sobre falta de transparencia vienen de personas que no buscan la documentación oficial. Es importante entender que la ciencia no se basa en autoridad, sino en verificación. Para que un dato sea aceptado, debe poder ser repetido por otros. Esa es la verdadera esencia de la transparencia. Cuando un valor cambia en los catálogos públicos, sucede porque fue verificado por múltiples fuentes. La transparencia no significa que los datos nunca cambien, sino que las razones para cambiarlos deben estar documentadas y disponibles para quienes deseen revisarlas. Si los datos del TRES Atlas fueron ajustados varias veces, fue precisamente porque la transparencia exige que los valores preliminares se reemplacen por mediciones más precisas cuando éstas están disponibles. La transparencia también protege a la ciencia de errores acumulados. Sin este sistema, un valor incorrecto podría reproducirse sin revisión. Pero gracias a la apertura de los datos, cualquier investigador puede descubrir un problema,
señalarlo y contribuir a corregirlo. En el caso del 3 y Atlas, varios ajustes surgieron justamente porque astrónomos independientes notaron inconsistencias y ayudaron a mejorar los modelos originales. Ese proceso colaborativo no es señal de un fallo, sino de una virtud esencial del método científico: la capacidad de corregirse sin depender de una autoridad central. Finalmente, la transparencia fortalece la confianza pública en la ciencia. Aunque algunas personas interpretaron los cambios en los datos del 3 y Atlas como señales de manipulación, el verdadero motivo de esos cambios es la precisión. Cada actualización representa un esfuerzo por comunicar lo más exactamente posible lo que se ha observado. La transparencia no es un discurso, es la estructura profunda que sostiene todo el sistema. Sin ella, la astronomía moderna simplemente no podría existir. Cuando los datos del 3 y Atlas comenzaron a actualizarse en los catálogos públicos, lo que para los científicos era un proceso normal se transformó rápidamente en un terreno fértil para malentendidos. La velocidad con la que la información viaja en redes sociales permitió que pequeños cambios técnicos fueran interpretados como señales de algo oculto. Nada de esto fue intencional. Fue el resultado de una combinación de desconocimiento, interpretaciones apresuradas y un ecosistema digital donde las historias más llamativas suelen tener más alcance que las explicaciones científicas. Para comprender por qué surgieron rumores alrededor del 3 y Atlas, es fundamental analizar cómo funcionan estos procesos de viralización y qué papel juegan en la percepción pública de la ciencia. El primer malentendido surgió porque muchas personas no sabían que los datos publicados inicialmente son preliminares. Cuando alguien ve números en una tabla oficial, suele asumir que son definitivos. Sin embargo, en astronomía, los valores iniciales se consideran solo puntos de partida. La gente que no está familiarizada con esto reaccionó de manera inesperada al ver que las cifras cambiaban en cuestión de días o incluso horas. Lo que para la comunidad científica era una corrección normal, para el público parecía una modificación repentina. Las capturas de pantalla, comparando versiones viejas y nuevas, comenzaron a circular sin contexto, lo que dio forma a los primeros rumores. Alguien veía un número diferente y lo interpretaba como alteración, cuando en realidad era simplemente una actualización basada en observaciones adicionales. Otro malentendido importante tuvo que ver con la manera en que se comunican los cambios. Los científicos publican explicaciones técnicas, pero estas no siempre llegan al público de manera clara. Muchos rumores empezaron porque la gente veía las modificaciones pero no encontraba un comunicado sencillo que explicara por qué habían ocurrido. Esto se debe a que los informes científicos están escritos en un lenguaje especializado que no se difunde, tanto como una publicación viral. Las redes sociales no promueven el contenido académico, sino el contenido emocional o llamativo. Así, los ajustes normales en los datos del 3 y Atlas fueron presentados por algunos usuarios como algo extraño o incompleto, lo que impulsó la creación de historias paralelas. La velocidad de la viralización también jugó un papel clave. Una persona subía una comparación entre dos tablas, otra respondía con un comentario que sugería que algo no estaba claro, y una tercera añadía su interpretación personal. En cuestión de horas, la conversación ya había sido leída por miles de personas que no tenían acceso al análisis técnico original. Este fenómeno se amplifica cuando se trata de temas astronómicos, porque estos despiertan fascinación natural. La idea de un visitante interestelar ya es intrigante por sí misma, así que cualquier detalle que parezca fuera de lo común puede convertirse fácilmente en un rumor atractivo. El algoritmo de las redes sociales prioriza contenido que genere interacción, lo que favorece publicaciones que sugieren misterio, incluso si no lo hay. También surgieron malentendidos, debido a la falta de familiaridad con los instrumentos que generaron los datos. Algunas personas asumieron que todos los observatorios ofrecen la misma precisión, cuando en realidad cada uno tiene limitaciones distintas. Cuando un valor publicado por un telescopio era actualizado por otro más preciso, eso fue malinterpretado por algunos como inconsistencia. En realidad, es simplemente la manera en que avanza la ciencia. Un instrumento detecta algo,
otro lo refina y otro más confirma. Sin embargo, desde fuera, estos pasos pueden verse como contradicciones que alimentan rumores. Muchos usuarios no sabían que los datos iniciales del 3i Atlas provinieron de telescopios con un margen amplio de incertidumbre y que estos valores debían ajustarse conforme llegaran observaciones mejores. Otro factor que contribuyó a los rumores fue el precedente cultural, creado por objetos anteriores como Oumuamua. Aunque Oumuamua fue estudiado de manera rigurosa, las interpretaciones sensacionalistas que circularon en redes dejaron una huella duradera en el público. Cuando el 3i Atlas fue descubierto, muchas personas ya estaban predispuestas a buscar señales de comportamiento extraño. Así, cualquier ajuste en los datos fue interpretado como un posible indicio de algo más profundo. La influencia del pasado reforzó la percepción de que los cambios tenían un significado especial, cuando en realidad eran simplemente el resultado del refinamiento normal de la información. La viralización también se vio impulsada por el efecto de autoridad. Cuando una persona con muchos seguidores publica una interpretación equivocada, su audiencia tiende a asumir que es cierta. En varios casos, creadores de contenido tomaron los cambios en los datos del 3i Atlas como si fueran evidencia de algo preocupante, sin verificar los artículos científicos que explicaban el fenómeno. Este tipo de contenido se volvió popular rápidamente porque presentaba la historia de manera dramática, pero omitía la parte técnica. Lo que podía haber sido una oportunidad para divulgar ciencia se convirtió en una cadena de desinformación que viajó mucho más lejos que las explicaciones oficiales. La falta de paciencia en la interpretación de datos también generó rumores. La astronomía es un campo que avanza con cuidado y requiere tiempo para analizar cada observación. Sin embargo, el público está acostumbrado a respuestas rápidas y completas. Cuando no las encuentra, llena los huecos con suposiciones. Algunos usuarios interpretaron la ausencia de explicaciones inmediatas como un intento de ocultar información. En realidad, los científicos estaban trabajando en el análisis y revisando los modelos antes de publicar conclusiones definitivas. Este desfase entre el ritmo de la ciencia y el ritmo de las redes sociales contribuyó a que los rumores crecieran. Además, hubo casos en los que imágenes de baja calidad o mal procesadas se compartieron como si fueran pruebas de que el objeto tenía comportamientos anómalos. Fotografías con ruido, contraste exagerado o artefactos de procesamiento se difundieron como si fueran evidencia de cambios inexplicables en la apariencia del 3i Atlas. En realidad, estas imágenes no representaban lo que los telescopios profesionales habían captado. Pero una vez que la imagen circula, se vuelve difícil corregir la narrativa, porque la versión más emocionante siempre viaja más rápido que la correcta. Lo más importante de este fenómeno es que los rumores no surgieron porque hubiera algo extraño en los datos del 3i Atlas, sino porque la gente no conocía el proceso completo detrás de esos datos. Las actualizaciones, los refinamientos y las correcciones fueron interpretados como señales misteriosas cuando en realidad eran ejemplos de ciencia funcionando. La viralización de malentendidos demuestra la necesidad de mejorar la comunicación científica para que el público pueda distinguir entre un cambio técnico normal y un problema real. Cuando se observan todos estos factores juntos, queda claro que los rumores no nacieron de evidencia, sino de falta de contexto. La viralización transformó procesos científicos comunes en historias que parecían extraordinarias. Lo que se necesita no es menos ciencia, sino más claridad sobre cómo la ciencia trabaja. Cuando la conversación pública comenzó a llenarse de dudas, comparaciones de tablas y rumores sobre supuestas alteraciones silenciosas, muchos se preguntaron qué decía realmente la NASA sobre el 3i Atlas. La institución hizo lo que siempre hace con cualquier objeto recién descubierto. Publicó datos preliminares, compartió actualizaciones técnicas y confirmó la naturaleza del objeto conforme llegaban observaciones más precisas. Sin embargo, debido a la manera en que funciona la comunicación online, gran parte de esa información fue ignorada o mal interpretada. Por eso es importante revisar con calma qué comunicó exactamente la NASA y cómo se alinean sus declaraciones con el proceso científico que siguieron otras agencias en todo el mundo.
La NASA dejó claro desde el principio que el 3I Atlas era un objeto interestelar. Esta afirmación se basó en su trayectoria hiperbólica y en la velocidad con la que se desplazaba a través del sistema solar. El hecho de que su velocidad fuera superior a la necesaria para estar atado gravitacionalmente al Sol era suficiente para confirmar su origen exterior. En sus primeros comunicados, la NASA explicó que los valores publicados, como la excentricidad, la velocidad de entrada y la distancia al perihelio, eran estimaciones iniciales sujetas a corrección. Esto se mencionó claramente en notas técnicas acompañadas de los datos preliminares. Sin embargo, mucha gente no leyó esas notas o no entendió su significado. Los científicos estaban diciendo desde el principio que los números cambiarían, pero parte del público interpretó esos cambios como algo inesperado. A medida que llegaron nuevas observaciones de otros observatorios internacionales, la NASA actualizó sus tablas para reflejar los datos más precisos. Cada actualización incluía pequeños ajustes que, en el contexto del método científico, eran completamente normales. Estas modificaciones nunca fueron escondidas. Los catálogos públicos del Jet Propulsion Laboratory mostraban las fechas de actualización, los archivos de versión y la fuente de cada cálculo. Cualquier persona podía ver qué observatorio había contribuido con una nueva medición, qué parámetros se había recalculado y cómo eso afectaba el modelo final. La idea de que los cambios fueron silenciosos no coincide con el hecho de que esos mismos cambios estaban registrados públicamente en un sistema accesible para todo el mundo. La NASA también comunicó información importante sobre la composición del 3I Atlas. Cuando los primeros espectros mostraron una fuerte presencia de dióxido de carbono, la agencia publicó esa información junto con una advertencia clara. Los datos eran preliminares y dependían de la calidad del espectro. Más adelante, cuando el telescopio James Webb obtuvo mediciones más fiables, la NASA actualizó la composición química del objeto con explicaciones detalladas sobre la metodología. Estos cambios no eran señales de contradicción, eran la consecuencia directa de trabajar con instrumentos cada vez más precisos. Sin embargo, algunas personas solo vieron que los números habían cambiado y no leyeron las explicaciones técnicas que acompañaban cada actualización. Otro punto importante es que la NASA nunca dijo que el 3I Atlas mostrara comportamientos fuera del marco, conocido por la ciencia. En todos sus informes, la agencia describió al objeto como un cometa interestelar, con características particulares, pero completamente explicables: la coma activa, la emisión de volátiles, la trayectoria hiperbólica y las variaciones de brillo estaban dentro de lo esperado, para un objeto formado en una región fría de un sistema estelar lejano. La NASA no insinuó en ningún momento que el objeto tuviera propiedades extraordinarias, más allá de su origen interestelar. Algunas teorías virales sugerían que la NASA estaba ocultando anomalías, pero estas ideas no tenían base en los reportes oficiales ni en los estudios publicados por la comunidad internacional. La agencia también publicó predicciones sobre el futuro recorrido del 3I Atlas. Estas predicciones cambiaron ligeramente con cada nueva observación porque el modelo se actualizaba para reducir la incertidumbre. La NASA dejó claro que este proceso es normal y que las fechas exactas del perihelio y del punto de mayor acercamiento a la Tierra podían cambiar conforme el modelo se refinara. Las actualizaciones estaban documentadas públicamente y cualquier persona podía verificar las versiones anteriores y compararlas con las nuevas. La estructura de los catálogos permitía ver la evolución de los datos, lo que demuestra que no hubo alteraciones secretas. Todo cambio estaba registrado con transparencia. También es importante mencionar cómo la NASA comunicó la colaboración internacional. En varios comunicados, la agencia hizo referencia explícita a los datos aportados por el Observatorio Europeo Austral, el telescopio ALMA, el sistema Pan-STARRS y el telescopio Subaru. Esto demuestra que la NASA no trabajaba sola. Los datos del 3I Atlas eran el resultado de un esfuerzo global, y la agencia siempre reconoció la contribución de otros observatorios. Esto es fundamental para entender por qué los cambios en los datos no pudieron ser silenciosos. Demasiadas instituciones,
estaban involucradas como para que un solo organismo decidiera qué valores publicar o modificar. La NASA también enfatizó que los valores publicados eran derivados de modelos matemáticos en constante actualización. En la ciencia espacial, un modelo nunca se considera terminado, mientras exista la posibilidad de incorporar nueva información. Por eso, incluso cuando los datos parecían estables, seguían sujetos a refinamiento. Las personas que no están acostumbradas a este proceso interpretaron el movimiento gradual de los valores como evidencia de alteración, cuando en realidad era simplemente el modelo ajustándose a los nuevos datos. El cambio no es señal de desconfianza, es señal de progreso. Por último, la NASA explicó en múltiples ocasiones que la transparencia es una parte esencial de su trabajo. Los datos del 3I Atlas estaban disponibles para todo el mundo. Desde el momento de su detección, cualquier persona podía acceder a los archivos, revisar las observaciones originales y comparar las versiones del modelo. La idea de que se hicieron cambios sin que el público lo supiera no coincide con el hecho de que esos cambios estaban documentados en sistemas abiertos. La transparencia no consiste en que los valores nunca cambien, sino en que cada cambio quede registrado. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el 3I Atlas, cuando los debates públicos sobre los supuestos cambios silenciosos en los datos del 3I Atlas comenzaron a ganar fuerza. Uno de los aspectos más importantes, y a la vez menos conocidos por el público, fue el papel de la comunidad científica independiente. Mucha gente imagina que la información sobre objetos espaciales proviene únicamente de grandes agencias como la NASA o la ESA, pero la verdad es que la astronomía moderna funciona mediante una red descentralizada donde universidades, observatorios regionales, centros científicos privados y astrónomos amateurs contribuyen con datos que pueden confirmar, corregir o incluso cuestionar las mediciones oficiales. Gracias a esta estructura, cualquier intento real de alterar información sería inmediatamente evidente, porque cientos de grupos alrededor del mundo verifican los datos de forma constante. El caso del 3I Atlas es un ejemplo claro de cómo esta comunidad independiente permitió entender mejor el objeto y disipar dudas sobre inconsistencias reales. Desde los primeros días después de su detección, los astrónomos profesionales comenzaron a publicar sus propias mediciones. Equipos de investigación en España, Chile, México, Japón, Canadá, Italia y Australia procesaron sus observaciones y compararon sus resultados con los valores preliminares del Minor Planet Center. Estos grupos no dependen de la NASA ni de ninguna otra agencia, lo que significa que tienen libertad total para analizar los datos, sin influencias externas. Cuando encontraron diferencias pequeñas entre sus observaciones y los datos preliminares, siguieron el proceso normal, enviaron correcciones, publicaron notas técnicas y ajustaron sus modelos. Este intercambio constante permitió que la órbita del 3I Atlas fuera refinada con gran rapidez. Las universidades jugaron un papel esencial. Centros como la Universidad de Hawái, la Universidad de Harvard, la Universidad de Tokio y la Universidad de La Laguna, en España, desarrollaron análisis independientes basados en sus propias observaciones o en datos públicos. Estos estudios aportaron modelos adicionales sobre la trayectoria, la magnitud absoluta y la actividad del objeto. Cada uno de estos análisis incluía métodos transparentes que podían reproducirse fácilmente. La convergencia entre estos modelos independientes y los publicados por agencias como la NASA fue una prueba sólida de que no había alteraciones ocultas. Si hubiera habido algún cambio injustificado en los datos, estos grupos habrían encontrado discrepancias importantes y no coincidencias tan altas como las que observaron. Otra parte importante del trabajo independiente vino de observatorios pequeños, muchos de ellos operados por instituciones educativas o centros astronómicos locales. Aunque estos telescopios no tienen la capacidad de captar imágenes tan detalladas como los grandes observatorios internacionales, sí pueden medir la posición aparente de un objeto con gran precisión. Estas mediciones son fundamentales porque permiten confirmar la órbita sin necesidad de equipos costosos. Observatorios en Argentina, México, España y Sudáfrica enviaron reportes diarios que eran comparados con los catálogos oficiales.
La coincidencia entre estos reportes y los valores publicados mostró que no había nada extraño en la evolución de los datos del 3i Atlas, pero uno de los elementos más cruciales en la verificación independiente vino de los astrónomos amateurs. Gracias a la disponibilidad de telescopios modernos a precios relativamente accesibles, miles de personas en todo el mundo tienen equipos capaces de registrar cometas, asteroides y fenómenos celestes con calidad suficiente para medir posiciones y magnitudes. Varios grupos de astronomía amateur recopilaron datos del 3i Atlas durante semanas y los enviaron a redes científicas como la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables y otros organismos similares. Sus observaciones coincidían con los modelos actualizados, y cuando encontraron diferencias, estas podían explicarse por cambios normales en la actividad del cometa. El hecho de que personas sin vínculos con agencias espaciales pudieran confirmar los datos fue una de las pruebas más fuertes de que no había alteraciones ocultas. Los espectros también fueron analizados de manera independiente. Laboratorios universitarios con acceso a espectrógrafos de media resolución analizaron los gases detectados en la coma del 3i Atlas. Estos espectros confirmaron la presencia dominante de dióxido de carbono y apoyaron las revisiones hechas por instrumentos más avanzados, como el telescopio James Webb. Este tipo de verificación es particularmente valiosa porque permite validar los métodos utilizados por los grandes observatorios. Cuando diferentes espectros tomados con instrumentos y técnicas distintas muestran las mismas líneas químicas, se elimina la posibilidad de que los cambios en los datos sean producto de manipulación. Además, algunos equipos académicos desarrollaron modelos numéricos completamente independientes para calcular la trayectoria del objeto. Estos modelos utilizaron las observaciones disponibles públicamente y algoritmos alternativos a los que emplea la NASA. Los resultados coincidieron con los parámetros actualizados en los catálogos internacionales, lo que demuestra que los cambios observados eran matemáticamente inevitables y no decisiones discrecionales. La convergencia de resultados obtenidos por diferentes métodos es una de las señales más claras de que los datos son confiables. La comunidad científica independiente también revisó la actividad del cometa. Publicaron análisis que mostraban cómo la sublimación de volátiles afectaba el brillo del objeto y cómo la rotación podía generar variaciones temporales en la coma. Estos estudios demostraron que los cambios observados en los valores de magnitud absoluta no tenían nada de extraño. Eran consecuencias directas de procesos físicos perfectamente conocidos. La comunidad científica coincidía en que el comportamiento del 3i Atlas estaba dentro del rango esperado para un visitante interestelar de su tipo. Lo más importante es que todas estas revisiones fueron públicas. Muchos de estos análisis fueron compartidos en repositorios abiertos, presentados en conferencias o publicados en revistas especializadas. La ciencia moderna prospera gracias a esta apertura. Cuando cientos de grupos alrededor del mundo obtienen resultados compatibles, no queda espacio para teorías de alteración silenciosa. La cantidad y la diversidad de los análisis independientes hicieron imposible que una sola institución pudiera influir en el conjunto completo de datos. Además, la comunidad científica es profundamente crítica. Si hubiera habido alguna señal de manipulación o inconsistencia significativa, habría sido señalada inmediatamente. Los especialistas están entrenados para buscar errores, fallas en los modelos, inconsistencias en los datos y discrepancias estadísticas. En el caso del 3i Atlas, no encontraron evidencia de nada fuera de lo común. Las revisiones independientes confirmaron que los cambios en los datos no eran producto de alteraciones, sino del proceso natural de corrección científica. La participación de la comunidad científica independiente es uno de los pilares que garantizan la transparencia y la confiabilidad de los datos en astronomía. Gracias a este esfuerzo global, fue posible demostrar que los ajustes observados en las tablas del 3i Atlas eran legítimos y esperados. El proceso científico quedó reforzado y las dudas surgidas en redes sociales pudieron ser aclaradas con evidencia sólida y verificable. Cuando se analiza todo lo ocurrido alrededor del 3i Atlas,
desde su detección inicial hasta las múltiples revisiones realizadas por observatorios internacionales y comunidades científicas independientes. La pregunta que muchos hicieron en redes sociales necesita ser respondida con claridad. ¿Los datos fueron realmente alterados de forma silenciosa o simplemente fueron reajustados conforme llegaban nuevas observaciones? Para comprender la respuesta, hay que examinar todo el proceso de principio a fin, dejando de lado las interpretaciones virales y enfocándose en la evidencia científica acumulada durante semanas de análisis continuo. Lo que aparece claramente es que los cambios que tanta gente interpretó como señales de algo extraño son, en realidad, parte del funcionamiento natural y transparente de la astronomía moderna. El primer elemento que demuestra esto es el origen mismo de los datos. Desde el momento de la detección, la información, recopilada por el proyecto Atlas, fue enviada directamente al Minor Planet Center y distribuida públicamente. Este proceso es parte del protocolo internacional diseñado precisamente para evitar cualquier posibilidad de ocultamiento. La información se comparte de manera inmediata para que otros observatorios puedan confirmarla. En ese sentido, los datos del 3I Atlas nunca estuvieron en manos de una sola institución. Esto es importante porque elimina la posibilidad de que una agencia aislada pueda modificar los valores sin que nadie más lo note. Los modelos que se calcularon en los primeros días utilizaban datos incompletos, y todos los científicos involucrados sabían que esos números necesitaban refinamiento. Por eso, las primeras correcciones no fueron sorpresa para ningún especialista. El segundo elemento que demuestra que los ajustes no fueron alteraciones silenciosas es la participación masiva de observatorios de todo el mundo. Cada actualización de la órbita, del brillo o de la composición química fue el resultado de observaciones nuevas integradas al modelo. Cuando el Observatorio Europeo Austral obtuvo posiciones más precisas, los parámetros orbitales cambiaron porque debían hacerlo. Cuando el telescopio James Webb proporcionó espectros infrarrojos más detallados, la composición del objeto cambió porque se tenía una medición superior. Los reajustes fueron producto de evidencia empírica, no de decisiones discretas hechas en un cuarto cerrado. En astronomía, los datos no permanecen estáticos porque el universo tampoco lo está. Corregir los valores es una obligación científica, no un indicador de ocultamiento. Otro aspecto clave es la coincidencia entre los modelos independientes. Si realmente hubiera habido una alteración injustificada por parte de alguna agencia, los modelos producidos por universidades o por astrónomos amateurs habrían mostrado discrepancias graves. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Las trayectorias proyectadas por equipos académicos coincidieron con los valores actualizados de los catálogos oficiales. Los espectros obtenidos por laboratorios universitarios confirmaron los valores reportados por instrumentos espaciales. Incluso los reportes de astrónomos aficionados mostraron posiciones y magnitudes compatibles con las tablas actualizadas. Esta coincidencia demuestra que la información evolucionó de forma coherente con la realidad física del objeto y no como resultado de modificaciones artificiales. La transparencia de los registros también demuestra que los cambios no fueron silenciosos. Los catálogos públicos contienen historial de versiones, registros de observaciones y fechas exactas en las que los valores fueron actualizados. Cualquiera puede revisar cómo la excentricidad cambió conforme se añadieron nuevas posiciones, cómo la magnitud absoluta se ajustó cuando el objeto aumentó su actividad y cómo las barras de error disminuyeron cuando las observaciones se hicieron más precisas. Todo este proceso está documentado de manera abierta. La idea de que hubo alteraciones silenciosas no coincide con la existencia de registros públicos que muestran cada modificación. La transparencia científica no significa que los datos sean inmutables, sino que cada cambio esté documentado y pueda ser verificado por cualquier persona. Además, la ciencia no trabaja con números absolutos desde el primer día. Las primeras semanas de estudio de un visitante interestelar como el 3I Atlas son críticas precisamente porque la información llega de forma fragmentada. La comunidad científica espera cambios constantes en los modelos iniciales. Por eso,
Cuando grupos no especializados vieron que los valores cambiaban, interpretaron eso como inconsistencia. En realidad, era simplemente el proceso normal de refinamiento científico aplicado a un objeto, que se desplazaba con rapidez y cuya observación era difícil. Si los datos no hubieran cambiado, eso sí habría sido preocupante, porque significaría que no se estaba incorporando información nueva. Es importante también considerar el contexto de las redes sociales. La viralización de interpretaciones equivocadas ocurrió no porque los cambios fueran misteriosos, sino porque la gente no está acostumbrada a ver versiones preliminares del trabajo científico. Hoy, los catálogos astronómicos son públicos y se actualizan en tiempo real. Esto significa que el público puede ver cada corrección casi al mismo tiempo que los científicos. En otros tiempos, estos cambios no habrían generado confusión, porque solo los expertos veían las versiones preliminares. La mayor visibilidad tiene enormes beneficios, pero también puede causar malentendidos entre quienes interpretan los datos sin conocer todo el proceso detrás. Finalmente, la evidencia acumulada demuestra que los cambios en los datos del 3I Atlas fueron ajustes científicos basados en observaciones más precisas. No hay indicios de manipulación, ocultamiento o alteración silenciosa. La coincidencia entre múltiples instituciones, la transparencia de los archivos públicos, la verificación por parte de comunidades independientes y la existencia de explicaciones físicas claras respaldan la legitimidad de cada corrección realizada. Lo que algunos interpretaron como señales de algo oculto fue, en realidad, una demostración clara del método científico en acción. Al analizar todo el proceso con calma, se ve que la pregunta inicial, ¿la NASA alteró silenciosamente los datos del 3I Atlas?, surge más del desconocimiento sobre cómo se construye y se corrige la información en astronomía que de cualquier evidencia real. Los datos no fueron alterados de forma silenciosa, fueron reajustados de manera transparente, pública y basada en evidencia, como exige la ciencia.